también procesos. La adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria, la agregación y la resolución. La cual va a permitir que se forme un tapón, pero que ese tapón también se limite solamente a esa zona del vaso sanguíneo. Entonces se empieza a formar un tapón, pero no permite que se coagule todo, porque si es que se coagula todo ya llevamos un trastorno que le llamamos la coagulación intravascular diseminada. En algunos casos severos de isocéptico, de otras tragedias orgánicas. Luego tenemos la formación del tapón fibrinoso, es decir, el trombo de fibrina. Y aquí participan los sistemas de coagulación. También tiene una vía intrínseca. Y finalmente tenemos a la fase de la fibrino Entonces, como ven, hay todo un proceso que lo va a cumplir el tejido sanguíneo. Ahora vamos a tratar de enfocar un poco a estas primeras fases, en la cual pues un elemento celular va a participar ahí, que viene a ser las plaquetas. Entonces vamos a hablar de algunas características de las plaquetas. Para empezar, continuémonos viendo o leyendo este caso. Dice una mujer de 24 años que consulta por epistaxis. ¿Qué entendemos por ese término? Doctor Corrales, ¿qué significa epistaxis? Sangrado nasal. Es un sangrado por las fosas nasales, que puede producirse por múltiples causas, pero como en esa zona hay abundantes capilares, puede ser por una malformación arteriovenosa, puede ser por una endometriosis, o puede ser por la fragilidad capilar, o un estornudo, o un esfuerzo que hagan puede romperse esos capilares y producir estos sangrados. Y una de las alteraciones llamativas cuando hay una discrasia plaquetaria, cuando hay una alteración ya sea en su función o en su forma, es la presentación a nivel tegumentario de estas lesiones, que dependiendo del tamaño vamos a tener las petequias, las púrpuras, y las equimosis. Entonces, a veces le englobamos a todas estas manifestaciones como el síndrome purpúrico. Síndrome purpúrico le llamamos cuando la presentación de estas lesiones. En la parte central estamos viendo una lesión, y en el esquema lo están describiendo. Son lesiones de más de 1 centímetro
que son planas, con cambio progresivo de color, que suele relacionarse con traumatismos o alteraciones de la coagulación. Probablemente han visto algunas personas que le tiran pues un golpe a nivel del tejido laxo periorbital y le genera un, entre comillas, moretón. A eso le llamamos equimosis. Hay otro término que nosotros utilizamos y que produce también una extravasación que le conocemos como la sugilación. Doctora Cabrera, ¿cuándo utilizamos el término de la sugilación? ¿No has empezado el término? ¿Doctor Celestino? ¿Tampoco? ¿Quién sabe para ponerle 20? Doctor Corrales. La sugilación. ¿Ah? El chupetón, ¿no es cierto? Cuando hacen una osculación, ¿no es cierto? Hay una extravasación sanguínea que le deja, ¿no?, una huella característica. Eso se llama la sugilación. Entonces, hay manifestaciones externas que más o menos se parecen. Si yo le preguntara al doctor Celestino la equimosis, ¿cómo lo diferencio de un hematoma? Ya una característica que puede ser duro, el otro es blando. Podría ser. ¿Qué otra diferencia, doctora? Doctor, diferencia entre hematoma y equimosis. Ya, digamos que el equimosis, como dice ahí, es plano, es como una mancha. En cambio, el hematoma te genera un relieve, sería pues una placa. Los vasos que se rompen son los que generan hematomas, tienen mayor calibre, por eso que tienen mayor presión que el tejido intersticial, por eso que hace una colección. En cambio, en las equimosis lo que se rompe son capilares pequeños, con poca presión, entonces no van a coleccionar. Los vasos son más superficiales, por eso que se dice, se difumina, se extiende por el celular subcutáneo, no hace colección. Y dependiendo del tamaño, es que si es que esa colección, esa extensión de sangre pasa de 1 centímetro, ahí estamos hablando nosotros de una lesión de tipo equimótica. Pero puede ser tan pequeña, puntiforme, que le llamamos como picadura de pulga, que son muy pequeñas, menos de 2 milímetros de tamaño. Ahí hablamos nosotros de petit. Y si está entre 2 milímetros y 1 centímetro, son un poquito más grandes, ahí hablamos de las púrpuras. Entonces, estas son manifestaciones altamente orientadoras hacia una lesión en cuanto a las alteraciones plaquetarias. Entonces veamos pues qué características le damos a esta célula.
Es la segunda célula más abundante en tejidos aquí. Habíamos visto que los eritrocitos tienen pues, una concentración de más o menos 4.5 a 5 millones de unidades por centímetro cúbico, y las plaquetas están más o menos entre 150.000 a 450.000 unidades por cada mililitro. Y la que sigue, pues, son los neutrófilos, con los leucocitos que están de 5.000 a 10.000, ¿no? Sumamente bajo respecto a los eritrocitos. Entonces, quien le sigue en cantidad viene a ser las plaquetas. ¿En qué se parece al eritrocito? En la forma. En estado de reposo van a tener una forma similar. Va a ser forma bicóncava. Lo que pasa es que este es más pequeño. ¿Cuánto es el diámetro de un eritrocito? 7.5 micrómetros de diámetro. La plaqueta es menos, entre 2 a 4 micrómetros de diámetro, más pequeña. Es una de las células más pequeñas que se van a encontrar en el sanguíneo. Otra similitud que podemos mencionar es que no tiene núcleo, es anuclear. Sin embargo, lo diferencia es que tiene mitocondrias, tiene organelas y tiene material genético. Tiene ARN mensajero que va a permitir que los ribosomas puedan seguir sintetizando proteínas. A diferencia del eritrocito, que habíamos visto que ya no tiene mitocondria, no tiene energía, no tiene organelas, solamente es un saco lleno de hemoglobina. En cambio acá no. Acá esta célula tiene capacidad de poder seguir produciendo sustancias. Por eso es que ahí viene la controversia, ¿no? ¿Por qué se le llama a células que no tiene núcleo? ¿No? Sin embargo, por la funcionalidad que tiene, cumple con los criterios. Es más, si vemos el esquema, las plaquetas son fragmentos de citoplasma de su célula progenitora que viene a ser el megacariocito. Esta célula grande que lo estamos observando aquí es el megacariocito, del cual su citoplasma empieza pues a elongarse, a formar unas vesículas que empiezan a fragmentarse y van a formar las plaquetas. Entonces son parte del citoplasma del megacariocito. Otra característica que nosotros debemos de resaltar en esta línea trombopoyética de formación de plaquetas es que el megacariocito, como lo vemos en esta imagen, tiene gran cantidad de citoplasma, un citoplasma abundante, y tiene un núcleo, o digamos, es multinuclear.
¿Qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la eritropoiesis, hemos visto que al inicio el proeritroblasto es una célula grande, ¿cierto? Que mide 15, 20 micrómetros, y conforme va madurando, va reduciendo, hasta que tenemos el hematíes de 7.5, casi hacia menos de la mitad. Es un proceso que se va reduciendo el tamaño. Acá sucede lo contrario. Acá el megacarioblasto, que lo vamos a ver más luego, tiene un tamaño entre 15 a 20 micras. Y el megacariocito tiene más o menos, tiene hasta 50 micrómetros, incluso hay unas que tienen 100 micras de diámetro. Entonces sucede lo inverso, que en vez de irse reduciendo va creciendo. ¿Y cuál es la explicación que tenemos? Es que se va a ir produciendo replicación del ADN, se va a producir replicación del ADN, juegos completos de cromosomas que van a ir duplicando, es decir, el núcleo se va dividiendo, pero el citoplasma no se divide, el citoplasma permanece, solamente hay duplicación del material genético a nivel del núcleo. Por eso que a ese proceso es que se le conoce como la endomitosis. La endomitosis, es decir, solamente se está produciendo la replicación nuclear. A nivel de citoplasma no se da. Por eso que mantiene el citoplasma y cada vez se va haciendo más grande. Y aquí tenemos la forma que habíamos mencionado, pues de que se parece más o menos al eritrocito. Acá lo vemos la forma pues de la dona que le llaman, ¿no? Una forma bicóncava. Sin embargo, esta forma solamente se va a dar cuando la plaqueta está en estado de reposo. En estado de reposo va a tener esta forma. Sin embargo, cuando hay una lesión a nivel endotelial, la plaqueta se va a activar. Y al activarse la plaqueta, cambia de forma. Empieza a hacerse esférica con algunas protrusiones que lo convierte en una forma estrellada. Entonces la plaqueta vamos a tenerlo de tres formas, puede ser bicóncava, puede ser esférica o puede ser forma estrellada. Es otra de las particularidades que va teniendo la plaqueta dependiendo el funcionamiento. Es pequeña, su volumen plaquetario medio ¿se acuerda, doctor Corrales, el volumen corpuscular medio del eritrocito? Claro. ¿Cuánto es? De 80 a 100. En cambio acá el volumen corpuscular medio de la plaqueta es, miren, entre 8 a 11. Un volumen bastante pequeño. Su vida media es de 7 a 10 días. ¿Qué otra característica podemos mencionar de la plaqueta? Por el tamaño que tiene, por el flujo sanguíneo dentro del vaso, las macromoléculas, las macrocélulas, van ocupando la parte central.
El eritrocito, los leucocitos van ocupando la parte central del flujo y las plaquetas van haciéndose marginales, se van poniendo periféricas, adyacentes al endotelio. Entonces eso le da un factor agregado a su funcionalidad, va a estar cercano al endotelio, lugar donde va a cumplir su función. Aquí estamos viendo nosotros una lámina de una médula ósea donde podemos ver los eritrocitos y acá vemos estas moléculas grandes. Estos son los megacariocitos que conforme van madurando van emitiendo unas elongaciones que después se fragmentan y nos van a dar esas plaquetas. Otra característica que debemos resaltar corresponde a esto. En el proceso de formación de las plaquetas, estas se van a dar a nivel de la médula ósea, eso lo sabemos. Y que también sabemos de que hay unos lagos sanguíneos, hay unos sinusoides, lechos vasculares dentro de la trama osteoblástica, que está lleno de sangre donde están las células progenitoras. Esos lechos van a tener dos áreas para la maduración de las plaquetas. La parte común, que corresponde al nicho osteoblástico, aquí se encuentran pues las células inmaduras, las progenitoras, las pluripotenciales, que van dando origen a las diferentes series. Pero cuando la serie trombocítica empieza a formar los megacariocitos, una vez que estos han madurado, van a ir a un área especial, un área específica donde no hay otras células que están los megacariocitos. A ese espacio lo conocemos como el nicho vascular. En el nicho vascular vamos a tener ahí pues a nuestro megacariocito sumamente grande que empieza a fragmentarse. Y esas partes van a entrar a la circulación vascular, van a entrar al vaso sanguíneo. Entonces no está mezclado, está ocupando áreas precisas donde va a cumplir su completo desarrollo. Por eso que en este esquema estamos viendo al megacariocito que está dentro de la médula ósea, en la cual pues está generando unas elongaciones que terminan por fragmentarse, y estos fragmentos son los que van a entrar a la parte vascular y se convierten en plaquetas. Entonces los megacariocitos van a estar dentro de la médula ósea. Esta es una lámina periférica, ¿cierto?, donde el doctor Corrales, que tiene gran experiencia en identificar plaquetas, nos puede decir ahí cómo es que reconocemos en esta lámina las plaquetas, si es que los hay. Sí. Hay que tomar como referencia los hematíes y hay unos pequeños puntitos basófilos ahí. Que podríamos confundirlo con artefactos.
¿Y de qué color lo ve, doctor? Moradas. Normalmente Son- moradas. Tienen esa coloración oscura, ¿no es cierto? Azuladas, tendiendo a morado, que lo diferencia porque pueden ser artefactos también, ¿no es cierto? No han limpiado bien la lámina y pueden tener por ahí algunas partículas. Sin embargo, por la coloración y el aspecto granular es que ellos lo van a identificar, ¿no? Y si vemos en este paneo, pues, ¿no? Vamos a tener los leucocitos y esta sería la plaqueta. Respecto al tamaño, pues hay una gran diferencia con las otras células. Entonces, estamos caracterizando. Acá tenemos la línea de formación de las plaquetas. Todas se van a originar, pues, de los stem cells que lo conocemos, que por factores de inducción van a ir primero a diferenciarse en la serie mieloide y la serie linfoide. Los megacariocitos pertenecen a la serie mieloide, que van a formar a nivel de la médula. Entonces va a entrar en esa línea y estamos viendo aquí cómo las células pluripotenciales y las células madres son inducidas para formar células formadoras de colonias mieloides, como la interleuquina 1, la interleuquina 3, que es bastante inductora para cualquiera de las células. Entonces, esta va a participar en la diferenciación. Pero vamos a tener nosotros también como elemento de inducción para la formación a la trombopoyetina. La trombopoyetina va a ser el elemento que va a participar en todo el proceso de la formación de las plaquetas, desde el inicio de la inducción del stem cell hacia los megacarioblastos, hacia los promegacariocitos y los megacariocitos. Entonces va a ir contribuyendo a darle sostenibilidad. Sin embargo, van a haber otras sustancias que van a ir participando en esa maduración. Vamos a tener a la interleuquina 6, a la interleuquina 11, que van a empezar a participar también, generando la diferenciación de los trombocitos. Aquí podemos mencionar la trombopoyetina va a participar en toda la trombopoiesis, como lo hemos visto en el gráfico. La interleuquina 3, esta es común para toda la formación de las series mielocíticas, tanto la leucocítica, la eritrocítica, la hepatocítica. Y miren, la interleuquina 11 va a participar más para la parte final, para la maduración y la liberación de la plaqueta. En la última parte de la trombopoiesis participa la interleuquina 11. Entonces hay una serie de mediadores que van a estar contribuyendo. Acá lo vamos viendo. La interleuquina 3 promueve la formación de todas las células formadoras de colonias, de cualquiera de ellas. Pero es la interleuquina 6 la que empieza a diferenciar la línea trombocítica. Y la interleuquina 11 es la que va a participar en la parte final de la maduración del trombocito. ¿Qué otro aspecto debemos de resaltar? Es que durante el proceso de la formación
de las plaquetas, en la membrana de los trombocitos van a haber unas glucoproteínas de marcación que lo permite diferenciar. Entonces aquí tenemos nosotros a las células muy inmaduras. Acá tenemos las células del stem cell, el megacardioblasto. En este estadio, el marcador que nos permite identificarlo viene a ser la glucoproteína CD34. Pero conforme empieza a madurar del megacardioblasto a megacariocito, aparecen otros marcadores de identificación. Aparece el CD41. Es decir, el CD41 nos va a dar la especificidad de la línea trombocítica. Va a acompañarlo casi como la trombopoietina hasta la maduración. Y en la parte final vamos a tener al CD42 como marcador ya de maduración de esta serie trombocítica. Entonces, como ven, pues hay algunos estigmas que nos permiten a nosotros marcar el proceso de maduración de las plantas. En este esquema también lo podemos integrar, lo que les había mencionado. En los sinusoides osteoblásticos vamos a ver dos espacios: el nicho osteoblástico, donde están las células inmaduras, y el nicho vascular, donde se encuentran ya las células maduras para generarse la fragmentación. Vamos a tener estimuladores para la línea trombocítica. Parte de ella está la interleuquina 3, la interleuquina 6, la interleuquina 11. La trombopoietina, que va a marcar, ¿no?, todo el proceso de la formación, y los marcadores de identificación. Miren, el CD34 solamente está presente en las células primogénitas. Para la parte final, los que le van a ayudar a marcar son el CD41 y el CD42. Le van a dar la especificidad. Eso en cuanto pues al proceso de formación de estas células que conocemos pues como los plaquetas. Y cuando estudiamos la estructura de la plaqueta, vamos a encontrar también muchas particularidades que de repente lo hacen ser más complejas que el eritrocito que hemos visto, ¿no? Al final el eritrocito pues tenía su membrana especial, donde tendríamos ahí la banda 3, ¿cierto? En el eritrocito nosotros elegimos para que se vea la banda 3. Bicarbonato, para que el CO2, ¿no?, se pueda transportar. Entonces, en la membrana tenía muchas particularidades de hematita. Pero cuando nosotros vemos la estructura de la plaqueta, también va a tener una membrana especializada, porque ahí van a haber unas glucoproteínas que le permiten adherirse al endotelio o a otras plaquetas. Sin embargo, vamos a ver la presencia de estructuras que le batían todo el tiempo. Por ejemplo, en ese esquema estamos viendo una serie de granulaciones que le batían no lo tiene. El batían tiene su hemoglobina, ¿cierto? A1, A2. En cambio, aquí estamos viendo una serie de granulaciones que lo hacen particular. Va a tener una serie de elongaciones, van a tener estructuras fibrilares muy difusas, y aquí lo podemos resaltar. Miren,
aparte de tener los elementos contráctiles que le van a generar movilidad a la plaqueta, tiene este sistema canalicular, una serie de sáculos expandidos que nos van a formar una serie de canales. Esto le da mucha trascendencia porque por estos canales es que van a salir algunos mediadores químicos que van a generar pues, la activación de la plaqueta. Entonces, cuando hacemos el estudio de la estructura de la plaqueta, nosotros vamos a encontrar 4 partes bastante particulares. Miren, la zona periférica que corresponde a la membrana, esta se parece a la membrana del eritrocito, donde teníamos pues, la parte central que era fosfolipídica con unas proteínas integrales, eso lo va a tener también. La parte externa, que hay moléculas glucoproteicas que conforman el glucocálix, que en el eritrocito ya habíamos mencionado un elemento que le va a dar la negatividad. ¿Cuál? Le preguntamos en el examen, ¿no es cierto? Nadie contesta. El ácido ciálico le da la electronegatividad. Aparte de eso, nosotros vamos a tener glucoproteínas, que lo vamos a describir más luego. Entonces hay glucoproteínas que no lo tienen el eritrocito. La submembrana va a tener moléculas de adhesión hacia la parte contráctil. Entonces, más o menos se parece a la del eritrocito. La parte subsiguiente viene a ser una zona que contiene microtúbulos y microfilamentos. El hematíes solamente tenía microfilamentos, tiacina, de tropomiosina. En cambio aquí tenemos microtúbulos. Acá aparece una nueva proteína, las tubulinas, las alfa-tubulinas, que no lo tiene el eritrocito. Entonces este ya le va a dar otra funcionalidad a la plaqueta. Por debajo de esta zona vamos a tener la zona de los gránulos. Parte de ella va a estar constituida pues, por las organelas que lo conocemos, ¿no? Los ribosomas, los lisosomas, las mitocondrias. Si hay mitocondrias va a generar energía, ¿cierto? Y si va a generar energía necesitan los sustratos de glucógeno. Entonces van a haber gránulos de glucógeno para el aporte energético. Y junto a ellos vamos a tener 2 gránulos especiales que lo conocemos como los gránulos densos y los gránulos alfa. Cada uno de ellos tiene contenidos específicos. Y más internamente vamos a tener el sistema membranoso, esas membranas que forman una serie de canalículos, de conductos, por los cuales van a servir algunas sustancias importantes para la fase de la activación plaquetaria. Entonces, esta es una célula mucho más compleja que el eritrocito. Y aquí lo vemos en este esquema. La parte periférica, que es la membrana, con sus 3 estructuras, ¿no? La parte externa que corresponde al glucocálix, la parte central que es fosfolipídica, y la capa interna de una serie de adhesinas para unirse a la segunda capa que viene a ser la zona estructural, que tiene microtúbulos y que tiene también los microfilamentos. Los microfilamentos son casi parecidos a los que tiene el eritrocito, pero acá tiene elementos tubulares. Va a haber microtúbulos. La tercera capa viene a ser la zona granulosa. Parte de los gránulos está constituido por glucógeno y los que lo van a diferenciar, los gránulos alfa y los gránulos densos.
y el sistema de conductos. El sistema de membranas que forma conductos que comunica la parte interna del citoplasma con la superficie. ¿Para qué nos sirve esta estructura? Por esta estructura, cada vez que se activa la plaqueta, se va a liberar calcio, se va a liberar ADP, se va a liberar ATP, se va a liberar fibrinógeno, se va a liberar factor de von Willebrand. Sustancias fundamentales para producirse el anclaje de la plaqueta en el endotelio. Y esto sí es capital. Estas son las glucoproteínas que están en la parte externa de la membrana de la plaqueta, donde va a servir parte de estas glucoproteínas para adherirse al endotelio. La glucoproteína 5 y la glucoproteína 6 van a permitir que la plaqueta se adhiera directamente al colágeno del endotelio que se rompe. Entonces, cuando nosotros tenemos un sangrado, ¿no?, y hacemos la oclusión, el sangrado puede parar, pero después de un minuto vuelve a sangrar. Entonces ese minutito que nos generó una estabilización del sangrado es porque las plaquetas se unieron a esa ruptura, pero fue frágil, porque fue una unión directa de la plaqueta con el colágeno del endotelio rojo. Así es muy laxo. El mismo flujo sanguíneo va a hacer que se desprenda y el paciente vuelva a sangrar. Entonces necesita de otra forma de unirse, y eso lo hace a través de esta glucoproteína. La glucoproteína 2B3A, esta glucoproteína va a permitir que se una plaqueta con plaqueta. La glucoproteína 2B3A permite que la plaqueta se una a otra plaqueta, teniendo como elemento intermediario al fibrinógeno. Entonces le va a dar mayor consistencia. Y la otra glucoproteína que es importante es la glucoproteína 1B. Esta glucoproteína 1B aisladamente va a permitir que el factor de von Willebrand, que es una proteína que va a estar en la luz endotelial, se junte con la plaqueta. Entonces ya no solamente sea la glucoproteína 5 y 6 la que une a la plaqueta, sino van a haber unos enlaces, uno dado por el factor de von Willebrand que necesita de esta glucoproteína 1B, que se potencia con la glucoproteína 9 y con la glucoproteína 5, forma un complejo de unión mucho más fuerte. Esto permite que el factor von Willebrand fije con mayor energía a la plaqueta. Y tenemos a la glucoproteína 2B3A que va a unir plaqueta con plaqueta. Y ahí vienen los tres términos que nosotros utilizamos. Cuando decimos que hay adhesión plaquetaria, la adhesión plaquetaria es la unión de la plaqueta con el endotelio, es decir, con otra célula, a través de esta glucoproteína. Si nosotros hablamos como complejo, sería la glucoproteína 1B9,5. Esta va a dar la adhesión plaquetaria que se va a unir al colágeno del endotelio, del endotelio basal, que ha aflorado por la ruptura. Pero cuando se va a dar la unión entre plaqueta y plaqueta,
donde va a intervenir esta glucoproteína 2B3A, va a utilizar al fibrinógeno como mediador, no al Von-Willebrand como la adhesión, y a esto le llamamos la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es la unión plaqueta-plaqueta. La adhesión plaquetaria es plaqueta endotélico. Son mecanismos diferentes. Entonces, bajo estas glucoproteínas es que se van a dar esas masas. Y aquí resaltamos esos gránulos que hemos mencionado. Miren, los gránulos densos que hemos mencionado, que es parte de la estructura plaquetaria, miren las sustancias que tienen. Serotonina, tiene calcio, tiene ADP, tiene fosfatos. ¿Para qué servirían estas sustancias? Para producir vasoconstricción. ¿Para qué nos sirve el calcio? Para formar la fase inicial de la coagulación. Entonces, estas sustancias que son liberadas de los cuerpos densos, a eso le llamamos la activación plaquetaria. Entonces, produce vasoconstricción para que tenga menos trabajo la plaqueta, ¿no es cierto? La valvaso sea más pequeño, y es el factor iniciador de la fase de coagulación, y hay participa otras proteínas. Y miren los gránulos alfa, ¿qué sustancias nos produce? El factor von Willebrand, que sirve para la adhesión plaquetaria. El fibrinógeno, el factor 5, que promueve la agregabilidad de las plaquetas. Entonces, cada uno de estos gránulos nos van a generar funciones específicas. Aquí lo tenemos, ¿no? Miren, los gránulos densos que nos producen ADP, calcio, serotonina, para generar contracción máxima. Y los gránulos alfa, miren, elementos fibrilarios, para formar la coagulación. Entonces, ya podemos desprender pues la gran funcionalidad que tiene esta plaqueta. Si lo ponemos en un peso con el eritrocito, tiene una función mucho más compleja, mucho más difícil que el mero transportar oxígeno. Y aquí lo tenemos en resumen. Las plaquetas que se han formado a nivel de la médula ósea, si el endotelio tiene su estructura lisa, pues por ahí están marginando las plaquetas de forma redondeada y cóncava, no pasa nada, pero cuando detecta una solución de continuidad, una fractura del endotelio, una fisura, una rangadura, entonces se va activando, se vuelve esférica y empieza a formar estas espículas para que pueda adherirse, se puede adherir, y a través de sus elementos de fijación pues generar la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Dos procesos totalmente diferentes. Dada la adhesión por la glucoproteína 1B, potenciada por la 9 y la 5, y el factor de von Willebrand, y la agregación plaquetaria dada por la glucoproteína 2B3A más el fibrinógeno. Son fenómenos que se van a dar diferentes, pero que van a contribuir a formar ese taponamiento que nos va a durar pues, más o menos desde 30 a 1 hora, para que de ahí se asiente el tapón fibrinoso o el fibrinoso. Muy bien.
ustedes han llevado pues farmacología, ¿no? Entonces, tenemos los antiagregantes plaquetarios. Doctor Celestino, van a entender los antiagregantes plaquetarios, ¿no es cierto? ¿Ah? Antiagregantes. Quiere decir que está participando ahí. ¿Cuáles son estos antiagregantes plaquetarios? El ácido salicílico, ¿tiene más? ¿Ah? Clopidogrel. ¿Tienes más? Podemos tener también hasta los aires, ¿no es cierto? Tienen cierta capacidad. ¿Tienes más? Su profesor de farmacología me ha dicho que le han dado 20 nombres, pues. Doctor Chipana, Cruz Chipana, a ver, otros nombres. Entonces van a haber varios, ¿no es cierto? Dipirilamol, ¿no es cierto? El triblusal. Son otros antiagregantes plaquetarios, la ciclopidina. Muchos de ellos no los tenemos en nuestro medio. ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa el ácido acetilsalicílico? Entonces, ya su compañera nos facilita y nos dice pues que va a actuar ¿y cómo se vuelve el tromboxano, doctor? Porque eso tiene que tenerlo claro. Ustedes van a usar aspirina para todo el mundo, ¿no es cierto? Inhibe a la ciclooxigenasa V2 para que esta no nos forme tromboxano. Porque la ciclooxigenasa vamos a tener dos líneas de formación de células de mediadores, ¿cierto? Las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas. Entonces va a impedir que se formen. Vamos a verlo por acá. Esto es para que quede claro lo que les había dicho, ¿no? Para la adhesión, miren, es el factor de von Willebrand que se une al colágeno, pero necesita fijarlo a la plaqueta a través de esta glucoproteína. La 1B potenciada por este complejo. Esto es adhesión plaquetaria y esto es agregación plaquetaria, donde participa la glucoproteína 2B, 3A y el pirinógeno, que une plaqueta a plaqueta. Esto es agregación y esto es adhesión. La plaqueta puede fijarse directamente, pero es muy lábil. Como vemos acá en este tema, la glucoproteína 5, la glucoproteína 6, puede anclarlo directamente en la plaqueta al colágeno, pero es muy frágil, se va a desprender, necesita de estos amarres, de estos anclajes. Aquí lo tengo. Entonces, miren, la aspirina, el ácido acetilsalicílico con el triblusal evitan, ¿no?, que las prostaglandinas, ¿no?, este grupo de la ciclooxigenasa, sea inhibida. Aquí actúa en los elementos granulares de la placa.
¿Y dónde lo tenemos al clopidogrel? Acá. Actúa sobre el ADP, sobre la adenosina trifosfato. Ahí actúa el clopidogrel, la triclopidina que le estaba mencionando. Entonces en este esquemito ustedes lo pueden ver, ¿no?, dónde actúan los antiagregantes plaquetarios. Algunos bloqueando al ADP, otros bloqueando la ciclooxigenasa. Y aquí tenemos también a los anticoagulantes. Y aquí lo tenemos para que ustedes lo repasen, porque de acá vamos a sacar unas 4 preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo llamamos esta lesión? Muy bien, ya el doctor Rollner va a hablar de algunas patologías, ¿no es cierto? Si decimos que entre 150.000 a 450.000 es la concentración de plaquetas que tenemos. Si baja menos de 100.000, es una plaquetopenia. Hay una susceptibilidad a sangrar. Con pequeños esfuerzos yo puedo sangrar, puedo tener equimosis. Cuando baja menos de 50.000, entonces ya el sangrado puede ser importante. Entonces la plaquetopenia se puede llevar a ese estado, a un riesgo de tener una fragilidad para sangrar o los sangrados espontáneos. Y cuando pasa de los 450.000, ¿cómo le llamamos? Trombocitosis. Más de 450.000 plaquetas. Trombocitosis. La sobreproducción de plaquetas. Entonces hay algunas patologías que seguramente lo van a ver en su práctica médica. La púrpura trombocitótica idiopática, la trombocitosis idiopática. Bueno, hasta acá llegamos. Si hubiera alguna pregunta. A ver, la lista todavía queda, todavía a ver. Vamos a llamar. Angulo, Ataucusi, Chero, Damián, Flavio, García Félix, Guamaní, Leguía, Matos, Meneses, Montejo, Narvaje, Ponte, ¿dónde? Porras,
¿No? Está en el salón. Está en el salón. Sería para las 12:30 que siga. Es para atención. Ya. Regalado, su casaca, Neo, Quito, Villafuerte, bien, ¿alguien que no ha venido, levante la mano.